Seguimos con nuestras conferencias. La siguiente conferencia es titulada Sección de Psiquiatría Cultural de la APAL, los espectros diagnósticos y la transfobia internacionalizada en salud mental, dirigida por el doctor Juan Mas Vivanco, quien es médico cirujano en la Universidad de Chile, especialista en psiquiatría por la Universidad de Chile, diplomado en salud mental en la UCH, director titular del Instituto Psiquiátrico Horwitz, jefe del programa de psiquiatría adultos de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH, expresidente de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile, representante de la región Cono Sur ante la Asociación Psiquiátrica de América Latina, encargado de salud mental y cofundador del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental Infanto-Juvenil Adulto del Hospital Clínico Félix Bulnes. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Se sienten con ánimo para escuchar otra charla? Bueno, me han hecho una presentación, le agradezco mucho, así muy elocuente, muy agradable, así que muchas gracias por la presentación. Miren, le estoy mostrando en este momento en la lámina acá, justamente el hospital donde trabajo, es el Instituto Horwitz de Santiago, y por ahí paso todos los días en la mañana y bueno, aprovecho de mostrarles el lugar. Pero antes que nada y primero que todo quiero agradecer, y no voy a nombrar los vocativos de tantas autoridades tan importantes que estuvieron esta mañana acá, personas todas que han contribuido a este evento. Yo quiero, ojalá, poder transmitirles al doctor Sergio, va a poder seguramente hacerlo en el momento, pero estamos todos muy complacidos, la atención ha sido muy buena y nosotros estamos, sin lugar a dudas, conformando ya un grupo de hinchas de esta ciudad. Muchas gracias. Bueno, me tocó a mí presentar un tema complicado. Yo les quiero decir que complicado porque el título que ya me anunciaron es quizá un poco confuso. Les quiero contar que bueno, en este hospital, es un hospital bastante grande que ha vivido la historia de toda la psiquiatría desde 1852 que se funda. Este instituto, hoy día instituto, fue inicialmente una casa de orates, luego fue un manicomio nacional, posteriormente fue hospital, modelo hospitalario, que hoy día está siendo muy criticado, como ustedes saben, y han ido transformándose en otras instituciones, como por ejemplo en el caso nuestro un instituto, y con un fuerte componente comunitario, tenemos 400 camas y de agudos, no son camas de pacientes que vivan en el hospital, sino son camas de agudos, y tenemos otras 400 camas en la comunidad, es decir, en centros comunitarios donde también son atendidos, pero ya en casa, hogares de residencia, también hospital de día, en fin. Y bueno, ¿por qué les cuento toda esta historia? Es un poco para presentarme, por supuesto, pero también para contarles cómo, por qué les decía recién que me costó un poco el tema. Porque obviamente es bien desafiante el título del evento, los espectros diagnósticos, ¿no? Acabamos de escuchar una bonita charla sobre espectros diagnósticos y obviamente eso fue lo que me detuvo un poco y me hizo pensar que el título de la presentación, la próxima lámina, no sé cómo se pasan las láminas, ¿hay algún sistema? Acá aparece. Y creo que era al revés, me decían, ¿no? Ahí, perfecto. Por eso el título es el que ustedes ven ahí, ¿no? Espectro social traumático, la transfobia internalizada. ¿A qué se refiere esto? Bueno, en este hospital, que les menciono, o instituto, estuvimos recibiendo una cantidad importante de pacientes transgénero, porque justamente en lugares como esta institución vienen las consecuencias de ciertos eventos que tienen en la vida y como fuimos recibiendo una cantidad importante de pacientes, nunca, y debido también que las clasificaciones internacionales hoy día han desechado esta nomenclatura,
decidimos enfrentar esta presentación hablando del espectro social traumático, es decir, uno de los elementos centrales de estos pacientes que nos llegaban por otras patologías como trastorno de personalidad, intento suicida, depresiones muy graves. Y también nos dimos cuenta de que a pesar de la especialidad de nuestra institución, no teníamos la capacidad nosotros como para abordar adecuadamente a nuestros consultantes con estas características, personas transgénero. Ahora, yo le decía que la transfobia internalizada es uno de los elementos cardinales junto a la difusión de identidad que los hace consultar, pero sobre todo el espectro social traumático que hay detrás de la transfobia, como les voy a pasar a explicar ahora. Esperamos que la cultura garantice un mínimo de estrés psicosocial y de adaptación social a quienes son transgénero y puedan de esta forma no afectar su salud mental y las relaciones con las demás personas. También nos hemos dado cuenta que el cambio cultural requerido para este objetivo es complejo y difícil, y en una institución como la que yo les menciono se puede extrapolar a otros lugares, y esto es un espectro hostil en diversos campos, como por ejemplo la familia, la educación, vivienda, trabajo, justicia, nivel económico. El objetivo de esta presentación sería entonces revisar 4 preguntas en torno a la sintomatología que se perpetúa en estos pacientes y por qué así ocurre. Estos son los temas, esencialmente, las preguntas. ¿Qué es la transfobia? ¿Cómo se afecta la salud mental? Modo de pesquisa de la transfobia y por qué la cultura la modela. Se entiende como transfobia internalizada la incomodidad y franca animosidad que la cultura internaliza en los ciudadanos respecto a las personas transgénero y cómo ellos mismos participan en estas convicciones en forma paradójica y dañina para sí mismos. La transfobia internalizada es la aceptación inconsciente de creencias negativas, prejuicios sobre las personas transgénero y que han internalizado por una propia persona transgénero. Esto significa que una persona trans puede llegar a creer y actuar de acuerdo con los estereotipos y las actitudes negativas sobre las personas trans que prevalecen en nuestra sociedad. Estos prejuicios pueden afectar la autoestima, su salud mental y las relaciones con los demás. Bueno, es importante señalar, destacar que no es una falla personal en la persona transgénero. Es el resultado de vivir en una sociedad que constantemente refuerza estos estereotipos y prejuicios contra las personas trans. Es un proceso traumático y crónico que ocurre a través de la vida de los individuos incongruentes con su género, pero que está altamente prejuiciado en contra de su propio impulso o motivación innata. El proceso de desaprender estos prejuicios es complejo y requiere un trabajo constante de apoyo, psicoterapia y apoyo de comunidades. Hay varias manifestaciones, les señalo las más relevantes: el autodesprecio, sentimientos de vergüenza hacia sí mismo, autoodio, odiarse así por ser transgénero, negación de la propia identidad, disforia de género exacerbada, experimentar una disforia de género más intensa, ¿no es cierto?, debido a estos prejuicios, autosabotaje, conformidad con los estereotipos, aislamiento social. La identidad de género y la orientación sexual, vale la pena recordar 2 aspectos importantes acá, clasificatorios. Cisgénero se refiere a aquella persona que su identidad de género coincide exactamente con el sexo que le fue asignado al nacer. Es decir, un hombre
que se siente hombre y nació con órganos sexuales masculinos, en lo mismo la mujer. El heterosexual se refiere a la orientación sexual, describe la atracción romántica, sexual, afectiva hacia personas del sexo opuesto al propio. Esto nos permite distinguir personas según género y preferencia de la siguiente forma: cisgénero heterosexual, que sería el género que coincide con el sexo asignado al nacer y se siente atraído por personas del sexo opuesto. El cisgénero homosexual, que su identidad de género coincide con el sexo asignado al nacer, pero su atracción romántica o afectiva es hacia las personas del mismo sexo. El transgénero heterosexual, cuya identidad de género no coincide con el sexo asignado y se siente atraída por personas del sexo opuesto. Transgénero homosexual, cuya identidad de género no coincide con el género asignado al nacer y su atracción es hacia personas del mismo sexo. Esto, y muestro aquí una imagen de un momento importante para nuestra institución, cuando el propio instituto, o en alguna de sus ramas, se hizo un homenaje a las personas transgénero, y también aquí mostramos cómo ha ido cambiando la sociedad. No podemos alegar que la sociedad no ha cambiado, y tenemos una diputada hoy día en nuestro país que es transgénero, es decir, hay movimiento, hay un interés en la sociedad, hay preocupación en la sociedad. De hecho, tenemos estadísticas que la epidemiología muestra que un 0,03% de las personas se declara transgénero en nuestro país, pero en la práctica estudios más epidemiológicos, más específicos, dan una cifra un poco mayor, de 2,5%, una reciente entrevista estadística que me tocó revisar hace poco, probablemente de un grupo más juvenil, un poco sesgada por la edad de los jóvenes, pero definitivamente es un tema que interesa no solo epidemiológicamente, sino que también a la psiquiatría, porque estas personas llegan complicadas a la psiquiatría. ¿Cómo se afecta la salud mental de estas personas? Se ve, digamos, ya claramente afectada por los fenómenos que yo ya he descrito, la discriminación de la sociedad y los síntomas o las patologías principales por las cuales llegan es la ansiedad y la depresión, ¿no es cierto? La discriminación las lleva a estar muy angustiados. Ahí está la disforia de género como una de las características principales, trastorno por estrés postraumático, de ahí que nosotros vemos que estas experiencias de acoso y violencia son clásicas, ¿no es cierto?, por microagresiones que pueden llevar a estos cuadros. Trae trastorno de alimentación, intentos suicidas, abuso de sustancias, disforias de género, propiamente tal, aislamiento social, problemas de sueño. En general, personas que consultan por estos cuadros, pero que no tienen la acogida adecuada cuando llegan en estas condiciones. No todas las personas transgénero tienen problemas de salud mental, como acabamos de ver en la imagen de esta diputada, ¿no es cierto?, flamante, y muchas personas transgénero son resilientes y viven vidas plenas y felices. Sin embargo, es crucial reconocer que la sociedad juega aquí un papel fundamental, requiriéndose entornos más inclusivos y solidarios, en especial para mejorar el bienestar de estas personas. El acceso a terapias, apoyo social, atención médica afirmativa es fundamental para ayudar a personas transgénero a prosperar. Aquí otra imagen de una persona transgénero exitosa. Ella es Daniela Vega, digamos, ganó un Oscar, ¿no? Es como un importante, que fue el primer Oscar del país, y lo ganó una persona transgénero en la película Una mujer fantástica. ¿Cómo se pesquisa la transfobia en los consultantes, en las personas que nos consultan? Es complejo detectarla y un poco sutil a veces, y sus signos pueden variar ampliamente en forma espectral, como hemos dicho acá. No todos los individuos trans experimentan todos estos signos, y
y la presencia de algunos no significa necesariamente un diagnóstico certero. Es crucial recordar que la evaluación deben hacerlo personas con una adecuada formación, con respeto y con la ayuda profesional adecuada. Entre los signos y síntomas ya mencionábamos algunos de los más graves. Ahí están vergüenza, culpa, auto-odio, autodesprecio, ansiedad hacia sí mismo, miedo y rechazo a la discriminación, aislamiento social, dificultad para aceptar la propia identidad, negación de la propia identidad transgénero. Hay síntomas también conductuales, aparte de los emocionales que acabo de mencionar. La autolesión, el cortarse, el agredirse, el suicidio, que es muy frecuente en nuestra institución, la conformidad a los roles de género que se le otorgan obligatoriamente, el disimulo de la identidad, las actitudes negativas hacia otra persona transgénero, es decir, algo así como rechazando a otros transgéneros, utilización del lenguaje transfóbico, un lenguaje hacia sí mismo o hacia otros degradante. En el estudio existe una serie de instrumentos no muy bien acabados. Nosotros intentamos uno en nuestra institución, no hemos tenido resultados todavía, no hemos podido validarlo, pero sí hay otros instrumentos disponibles. Menciono el cuestionario de identidad de género, por ejemplo, o la escala de aceptación de la identidad de género, o el cuestionario de salud mental para personas trans. ¿Algo pasó? Ahí volvió. Bueno, la evaluación esencialmente hoy día la hacemos a nivel cualitativo, a través de una entrevista clínica, a través de observación del comportamiento y del lenguaje, especialmente el discurso del paciente, donde podemos observar todos los elementos ya señalados. Es importante recalcar que los profesionales de salud mental con experiencia en transgénero pueden ayudar a realizar evaluaciones más exhaustivas, mejores y mejorar el diagnóstico con un tratamiento más personalizado. Buscar ayuda profesional es un paso crucial para los pacientes que consultan y para las personas trans en general. Vemos que la sociedad hoy día está más desafiante, vemos hoy día que la sociedad te exige y enfrenta, ¿no es cierto?, de alguna forma este enclaustramiento en que estas personas permanecían, y aquí tenemos una imagen bien dramática en que una madre señala: mi hijo es trans, ¿y qué? Es decir, desafiando al grueso de la sociedad. ¿Por qué la cultura modela la transfobia? Bueno, como se entenderá de esta presentación, la cultura juega un papel fundamental. No se trata de un fenómeno aislado, sino que se enraiza en sistemas de creencias, valores, normas, prácticas, que históricamente han estado presentes y han contribuido a la discriminación y a la violencia contra personas transgénero. La influencia se manifiesta de varias formas. Yo voy a mencionar, aquí menciono tres, algunas más. La construcción social del género. Muchas culturas refuerzan una rígida dicotomía de género binaria, hombre-mujer, dejando poco o ningún espacio para las entidades de género que no se ajusten a estos patrones. Esta construcción social de género a menudo profundamente está arraigada y normativizada y se convierte en la base de la incomprensión y el rechazo de las identidades de género. Normas de género y expectativas. Las culturas establecen normas y expectativas específicas sobre cómo deben comportarse las personas según género asignado al nacer. Las personas transgénero que no cumplen con estas expectativas son a menudo estigmatizadas, ridiculizadas y enfrentadas a la violencia. Esta presión para ajustarse a las normas puede llevar a la internalización de esta transfobia. Repercusiones mediáticas y culturales. Es importante señalar que la forma en que los medios de comunicación, el cine, la televisión,
y los medios en general de comunicación se refieren a las personas transgénero influye significativamente en la percepción pública. Las representaciones estereotipadas, caricaturescas, contribuyen a la creación de prejuicios y al refuerzo de la transfobia. La falta de representación positiva y realista también contribuye a invisibilizar a este grupo de personas. Religión e ideología. Algunas interpretaciones religiosas y sistemas de creencias refuerzan la idea de un género binario inmutable y rechazan la identidad de transgénero. Estas creencias pueden ser utilizadas para justificar discriminación y violencia contra personas transgénero. Asimismo, ideologías conservadoras a menudo se oponen a los derechos de personas transgénero, utilizando a menudo argumentos culturales para legitimizar su transfobia. El lenguaje es otro importante elemento que juega un papel crucial en la perpetuación de la transfobia, el uso de términos despectivos, la invalidación de identidad de género de las personas trans, la persistencia del lenguaje binario excluyente. Esto contribuye a crear un clima de discriminación. Prácticas culturales, ciertas prácticas que pueden contribuir también la violencia ritual contra personas percibidas como transgénero en algunas culturas, o la falta de reconocimiento legal en la identidad de género. Bueno, la transmisión intergeneracional también se ha señalado como otro elemento, los prejuicios que se transmiten de casa a casa, de generación en generación, a los niños. Bueno, requerimos cambios culturales y voy a mencionar algunos necesarios para combatir la transfobia. Es crucial abordar la influencia de la cultura en su perpetuación. Esto implica desafiar las normas de género restrictivas, promover representaciones positivas de las personas transgénero, fomentar la educación inclusiva sobre la identidad de género y luchar por las políticas públicas que protejan los derechos de estas personas. Un cambio cultural es fundamental para erradicar la transfobia. Hay una serie de controversias, sin embargo, no es fácil este camino, no basta declararlo. Las controversias en torno a los cambios culturales son diversos y se centran en las tensiones entre los valores tradicionales y los derechos de las personas transgénero y a menudo se manifiestan en debates polarizados, acalorados, que también incluyen la rabia y el furor de quienes se han organizado en colectivos transgénero. La definición de género y la identidad de género. Esto es controversial porque la controversia gira en torno a la definición misma de género. Algunos defienden una visión binaria y esencialista del género basada en la biología, y las personas transgénero y sus aliados abogan por la comprensión más fluida y diversa de la identidad de género, a puntos a veces difíciles de entender. Esta diferencia de perspectiva crea un conflicto fundamental en la legitimidad de las identidades. El uso del lenguaje inclusivo. Se debate sobre el uso del lenguaje inclusivo. Algunos lo ven como un ataque a la lengua tradicional, a la cultura, mientras que otros lo ven como una herramienta necesaria de respeto. Esta controversia refleja una lucha por el control del discurso público y la representación de las identidades. Acceso a espacios públicos y servicios. La discusión sobre el acceso de las personas transgénero a baños, vestuarios y otros espacios públicos también es compleja. Nos ha ocurrido en nuestras instituciones que pacientes transgéneros hospitalizados por causas psiquiátricas no son aceptados en los baños femeninos, por ejemplo. El debate a menudo se centra en la preocupación por la seguridad pública, aunque los estudios muestran que no es un tema tan relevante. Participación en deporte y actividades, otro tema controversial. ¿Por qué una persona transgénero va a participar en deporte? Derechos reproductivos y parentales. El hecho de esta controversia se refiere a los derechos de las personas transgénero de tener capacidad para criar hijos o ser padre y madre. Algunos argumentan que la maternidad o la paternidad debe estar ligada a la biología, mientras que otros defienden el derecho de las personas transgénero a formar familia y criar hijos. Repercusiones religiosas y morales.
Las perspectivas religiosas y morales juegan un papel significativo. Algunas creencias religiosas se oponen a la identidad transgénero, lo que influye en la actitud y acciones de algunos individuos. Todas estas creencias a menudo se entrelazan con argumentos sobre moralidad y tradición cultural. Educación y concienciación. La falta de educación y concienciación pública sobre la identidad de género y transgénero contribuye a las controversias. La información errónea, los estereotipos negativos exacerban las tensiones. Tenemos acá una imagen que ustedes ven donde se celebra la vigencia de la ley de identidad de género, un paso más a la igualdad. Hay esfuerzos de la sociedad por ir regulando estos aspectos. También hay otra imagen que muestra el acceso a la salud como un derecho humano, porque no había conciencia de que estas personas tenían limitantes muy importantes en el acceso a la salud. Como conclusiones, y ya terminando, se ha realizado una revisión del espectro traumático que afecta la condición transgénero y sus contradicciones con la cultura social predominante. La violencia de género juega un rol clave en el estrés de minorías y su efecto en la salud mental de la población transgénero. Se concluye que se requiere un esfuerzo adicional desde la cultura de una comunidad para abordar un fenómeno que no es esencialmente médico curativo o psiquiátrico tradicional. En palabras de la activista transgénero Lorenza Quesada durante el lanzamiento de la campaña Salud Trans para Chile en la Plaza de Armas de Santiago, entender que tenemos que ir en pos de una despatologización de las identidades trans, donde no se considere que es una enfermedad, que no somos personas enfermas y que no necesitamos un tratamiento mental, porque eso es patologizar la identidad de género. Stop a la transfobia. Gracias.